Buenas tardes, disculparla que haya empezado un poco más tarde. Bienvenidos a la Sala de las Artes del Espacio Joven, la Casa Municipal de la Juventud de Fuenlabrada. Hoy vamos a celebrar una nueva charla, coloquio en el Ateneo Joven, pero esta vez con la inestimable ayuda y colaboración de los socios y socias de Ágora Fuenlabrada, una asociación local, buena amiga de esta casa y además de quien os habla, con quienes se comparte una apuesta por potenciar el debate de ideas y la participación ciudadana como un modo de hacer y tomarse en serio la democracia. Así pues, un diseño y un deseo premeditados nos anima a seguir perseverando en esta modesta herramienta para incentivar la participación, especialmente de los más jóvenes, en la vida activa de la ciudad, de procurar generar debate y controversia como el mejor entrenamiento para hacer buenos ciudadanos y ciudadanas, no serviles pasivos, y como un modo de fiscalizar y escrutar a quienes tienen alguna autoridad o potestad pública. Esta tarde contamos con el profesor Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencia Política en la UNED, prolífico autor de artículos en revistas especializadas españolas y extranjeras y traductor al español de diferentes estudios de autores clásicos y contemporáneos, especialmente en el campo de las ciencias sociales. Entre sus libros destacan, solamente quiero destacar, recientes, La izquierda del siglo XXI, La política en la era de Internet, El sueño de la verdad, Los conflictos en la sociedad abierta y, último, creo que reciente, ¿no?, en la publicación, Rompiendo amarras, La izquierda entre dos siglos, una visión personal. Junto a esta labor profesional, ha sido y es colaborador habitual en medios de comunicación, en los que ha publicado más de 1 millar de artículos periodísticos, como por ejemplo en el Diario Público, la Fundación Sistema, o también es asiduo participante en la tertulia La Tuerca de Teleca, de Televallecas. Asimismo, mantiene un blog diario con el nombre de Palinuro, que os recomiendo y que está centrado básicamente en cuestiones de análisis político y tanto artístico como literario. Una presentación menos formal os descubrirá un intelectual riguroso y polémico, sin pelos en la lengua, militante desde un claro compromiso en la izquierda y crítico y radical, porque el ejercicio honesto en su profesión exige ir a la raíz de las causas sin rendir pleitesías. Así que, Ramón, muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos poder engancharte a esta actividad en más ocasiones. España, modo reinicio, es el libérrimo título que nos sugirió el propio Ramón para la charla coloquio de esta tarde. En mi opinión, es un título ya de por sí sugerente y poliédrico, atractivo y abierto, de histórica actualidad. Esperamos que al finalizar, quienes aquí estéis presentes o bien los que podéis hacerlo a través de las redes sociales, en concreto en la red Twitter, podáis hacer con vuestras preguntas un acto al que le deis nervio y cierto sentido bidireccional. Los ya asiduos sabéis que la manera de poder verlos a través de la emisión en streaming en juventudfuenla.com. No obstante, aunque el protagonista invitado en esta mesa es Ramón y mi papel debe quedar relegado pues, al de presentador, como estoy haciendo, y posterior moderador del debate, no quiero obviar la oportunidad de aprovechar para manifestar en público cuál es mi punto de vista sobre el tema que ha sugerido el profesor Cotarelo. Considero que es conveniente, que es sano, en el contexto en el que nos encontramos, que quienes ostentan cargos electos no nos vayamos alejando de una falsa imagen de meros gestores desideologizados, porque tenemos ideología y, en concreto, la mía responde a una tradición emancipatoria, cuyo eje irrenunciable es y será siempre la libertad, y con mayor precisión la que condensaba en una breve sentencia un filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, cuando hablaba de igual libertad para todos. España está viviendo en un momento complejo, de crisis profundísima a nivel política, económica, financiera, institucional y social. Una preocupante erosión de la calidad democrática, donde se toman decisiones de importancia que nos están afectando en nuestra vida cotidiana sin que se cuente con nosotros, fuera de nuestro control, donde el crecimiento del poder en manos privadas se convierte en muchas ocasiones en más poderoso que el propio Estado democrático.
donde sigue sin garantizarse a todos la existencia material como un prerequisito para que seamos verdaderamente libres. Una realidad social que aboca prácticamente a la muerte civil de millones de ciudadanos condenados al desempleo o el exilio forzoso de la juventud preparada a la que no se le ofrece ninguna oportunidad en nuestro país. Donde bancos rescatados con dinero público están ejecutando desahucios y condenan a miles de familias a la servidumbre por deudas, contra reformas laborales dictadas por un Ejecutivo insensible que impone un marco legal sesgado que apuntala una dictadura contractual del empresario con jornadas intensivas, ausencia de derechos sociales y salarios bajos. El cáncer de la corrupción, con la consiguiente desafección popular hacia las instituciones y la democracia misma, antesala siempre de comportamientos fascistas. La rápida y descarnada destrucción neoliberal de los sistemas públicos de protección y cohesión social para favorecer solo exclusivamente el negocio de una minoría privilegiada. Un gobierno cada vez más sordo y altanero, con los movimientos cívicos de protesta, que son pacíficos y que están impregnados de una fuerte indignación moral. La larga y aún perdurable sombra del franquismo, donde los pilares del poder, como la Iglesia o la Judicatura, por ejemplo, siguen en muchos aspectos intactos. Y por no seguir con la enumeración, la más que evidente ausencia de pluralismo en los medios de comunicación que hacen prácticamente invisibles o inaudibles otros puntos de vista distintos a la versión única que nos tratan de imponer. Esta peligrosa deriva antidemocrática, al servicio de los intereses de una minoría, tiene como horizonte imponer un estado de servidumbre a la mayoría de la sociedad, acabar con cualquier atisbo de sociedad de ciudadanos libres, es decir, autodeterminados. Porque no tengamos temor a llamar a las cosas por su nombre. Libertad es autodeterminación, sea individual o sea colectiva. En este sentido, el tema territorial y nacional también está presente. En este punto quiero detenerme porque considero que el país está en un brete. El éxito colectivo, como de cualquier proyecto, reside en que quienes lo componen quieren pertenecer por voluntad propia, no por imposición. Al menos esta es una premisa para los que se reconocen o se identifican como izquierda, por consentimiento libre, un ejercicio que no depende de la tolerancia, del permiso o de la concesión ajena, sino que nace de un derecho preexistente, libre. La concepción hegemónica de España, la de la oligarquía de la derecha, esa que habla de españolizar Cataluña, es cerrada, uniformadora y antipática. Se manifiesta en su discurso recentralista y en la negativa a reconocer la plurinacionalidad del Estado. Esta concepción refleja un déficit de cultura democrática, que no se va a resolver solo con propuestas bien intencionadas, con las cuales personalmente me identifico, como son las de tipo federal, pero que deben ir acompañadas de la libertad de salida. Me gustaría hacer una analogía con el matrimonio y el divorcio para aclarar mi posición. La concepción de la nación española que tiene la derecha y algunos más tiene ciertos resabios católicos. Al igual que un matrimonio católico indisolublemente unido por la providencia divina y cuyas partes no pueden romper, la derecha concibe a España a la católica. Como diría José Antonio Primo de Rivera, la unidad de destino, una unidad inseparable y sin libertad para rescindir el contrato. La derecha, ya en la Segunda República y en 1981, se opuso a la ley del divorcio, aduciendo que rompía la institución familiar, esencia misma de la sociedad. Como todo el mundo entenderá hoy día, defender la posibilidad libre de divorciarse no significa ni promover, ni favorecer, ni propiciar la ruptura del matrimonio, y menos aún la de quebrantar los fundamentos de la sociedad, sino simple y llanamente situar la libertad en el corazón del pacto que ha de ser permanentemente renovado y que tiene que ejercerse para la mutua felicidad. Un matrimonio sin la opción libre del divorcio deviene en una trampa. La experiencia diaria demuestra que tratar de resolver una desaveniencia matrimonial impidiendo la opción de salida enquista y agrava el problema, convierte la relación en una cárcel y en fuente permanente de tensiones, pues lo que vale para el matrimonio también lo vale para España, donde debe de situarse la libertad en el centro de la acción y la reflexión,
Me atrevo a decir que descatolizando esa concepción de España de la derecha. Si consideramos que es una falacia afirmar que reconocer la opción del divorcio es favorecer la separación, no lo es menos que se identifique el libre derecho a decidir con la llamada nacionalista a la independencia. Es simplemente unas reglas de juego en libertad. Como la historia de España avala, el camino de la libertad e igualdad es tortuoso, pero está claro que una sociedad plural no funcionará mediante la imposición de la convivencia, como tampoco van a ser suficientes fórmulas de ingeniería institucional como la descentralización o la federalización, que no tomen la democracia en serio y no partan de la premisa previa de un libre ejercicio a decidir. Finalizo, reitero las gracias a Ramón y, por supuesto, pues a todos los que estáis aquí por venir, esperando que vengáis más veces y que hagáis rico el debate que espero que se genere. Y nada más. Buenas tardes. Muchas gracias a Francisco Paloma por su discurso, por las palabras que a mí afectan, que son inmerecidas, y por la estructura de su discurso, que según lo estaba escuchando, con este poder de síntesis que tiene el orador y yo no lo conocía, me temo que le ha dado un giro a este acto. De forma que su presentación, que era una presentación para lo que había de ser mi exposición, se ha convertido en una exposición para la que mi presentación será un epílogo. Yo voy a hacer el epílogo de Paco Paloma. Voy a ser el otro pájaro de la cuestión aquí. Muchas gracias también a la Asociación Ágora por la participación aquí y muchas gracias de antemano a todos ustedes por la paciencia que presumo están ustedes dispuestos a invertir en este acto. Vamos a ver, yo he preparado una pequeña presentación para la cual traigo ahora un discurso que espero que no les sorprenda mucho. Como ven, se llama Modo Reinicio o el país de la peineta. Y debajo hay una cosa que dice: las reyes hacen historia. La situación de nuestro país en este confuso comienzo de siglo, perfectamente retratada por Paco, no tengo nada que añadir ni que quitar. Es más, me siento fraternalmente unido a él, sobre todo por esa defensa del derecho de autodeterminación de la gente, que puedo asegurarte, Paco, que nos pone en franca minoría de la minoría. ¿Para qué nos vamos a engañar? Te pone en mayoría al norte del Ebro, pero claro, no es tu lugar de residencia habitual, me temo, así que la cosa se pone difícil. Pero me parece muy bien que se defienda y que se defienda en público y la gente lo escuche y se vaya acostumbrando a la idea de que el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación, solo es genuino, auténtico, sincero y por lo tanto de izquierdas cuando se le reconoce al otro, no a uno mismo. Decir que aquí se autodetermina el pueblo español, pero que no se pueda autodeterminar nadie más, pues es no reconocérselo a los demás, a los que no se sienten españoles, por ejemplo, con el mismo legítimo derecho que tengo yo a sentirme español. Estas gentes que niegan el derecho de autodeterminación de los catalanes y los vascos y en cambio lo afirman de los saharauis, que lo niegan de los gibraltareños pero lo afirman de los ceutíes y melillenses, ¿no? Gente que razona no con la cabeza ni con el corazón, sino con el bolsillo. En alguna de las formas del bolsillo, que son varias, espero que se vean aquí. Así que muchas gracias, Paco, porque no solamente ha sido una presentación que me ha emocionado, sino que además coincido intelectualmente con ella.
Bueno, y sin más vamos a esta cuestión que les decía, pues yo he preparado esta presentación y se me ha ocurrido hacer algo que, por lo que ya les voy pidiendo humildemente disculpas desde el principio. Estoy haciendo tantos prolegómenos para que no se asusten ustedes demasiado. Se me ha ocurrido ir a las redes a buscar lo que hay en las redes, algo de lo que hay en las redes, ingenio, mucho, a expuertas, la capacidad de la gente es decir, la apertura que Internet, el ciberespacio, las redes han supuesto. Por esa apertura se desboca un torrente de creatividad que normalmente no tiene cabida en los medios tradicionales, que cuanto más mentirosos, falsarios, manipuladores, pues más aburridos son. Una creatividad que no respeta nada y que tiene muchísima gracia. Así que según iba yo recopilando material de las redes, todo lo que hay aquí está recogido de las redes. Algunos tienen pie de autor que lo han puesto, otros son anónimos, sale de Internet, sale de Twitter, sale de Facebook. Alguno lo he hecho yo, pero no confesaré cuál. Y da una visión esperpéntica de nuestro país. De modo y manera que estaba pensando decir a ustedes que en mi agradecimiento por haberme llamado a compartir este rato con ustedes y a tener el honor de estar en su compañía, en honor a la sinceridad, pues a lo mejor se habían equivocado de parlanchín y debieran ustedes haber llamado a otro Ramón. Los Ramones somos gentes muy especiales. ¿Ven? Un hijo que tengo yo que se llama Ramón ya ha levantado las antenas, ha dejado la tableta y ya está diciendo a ver qué se cocina aquí. Los Ramones tenemos unas aficiones muy extrañas. Por ejemplo, nos gusta pensar que es el nombre que más frecuentemente aparece en la historia de la literatura española, que don Ramón Gómez de la Serna, don Ramón María del Valle Inclán, don Ramón Pérez de Ayala, don Ramón de Mesoneros Romanos, don Ramón de la Cruz, etcétera, 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 nos avalan para decir algo mágico tiene el Ramón. Fíjense, el bueno de Ramón Gómez de la Serna, tan conocido por ser Ramón, que acuñó un estilo que se llama ramonismo, y al que se conocía en España y fuera de España, quiero decir, en la Argentina básicamente, porque el resto, como Ramón a secas. Lo ha dicho Ramón, pues punto redondo. Pero no era este Ramón, el espíritu de este Ramón, con todo lo que le queremos. En realidad, al que debieran ustedes haber llamado es a don Ramón María del Valle Inclán. Como está difunto, no puede venir y ha delegado en mí. A ver qué tal, si estoy yo a la altura de las circunstancias de exponer a ustedes el esperpento que es España. La fabulosa fábula de la nueva corte de los milagros, poblada de ladrones, truhanes, sinvergüenzas, curas, meapilas, amantes de unos y otros géneros, jugadores, canallas, fascistas, en fin, una abigarrada representación de la naturaleza humana, de la corte de los milagros. A ver si somos capaces de hacer, a ver si somos capaces de reflejar esto. Y de reflejarlo además con una connotación teórica que en ningún caso estará a la altura de la que ha expuesto Paco, con una brillantez envidiable, pero que espero nos lleve a unas conclusiones de carácter positivo. O sea, ¿qué podemos hacer ante tamaño desastre? Pues efectivamente, ¿qué podemos hacer ante un desastre? Me voy a levantar porque, según me han dicho, funciona este micrófono igual que el otro. ¿Es cierto? Funciona. Y eso me permite a mí también ver esto, porque es que si no, claro, no puedo verlo. Un desastre que está, como ven ustedes, perfectamente ejemplificado en esta obra de creatividad popular maravillosa, donde todas estas almas del Señor, todos estos entes que forman una única unidad, como
como los arrecifes coralíferos aplauden enfervorizadamente a un plasma presidente o plasmariano, llamado más conocido como plasmariano, señor Plasmariano Rajoy. Esto lo saben ustedes, pero no es más que el comienzo. Ahora, si sustituyen ustedes la pantalla de plasma por la persona real, aparte de que le quitarían la gracia al asunto, se verían ustedes obligados a ver al personaje en su forma natural, que no es especialmente plato de gusto, pues obtendrían ustedes más o menos una representación de qué bajo puede caer un Parlamento, qué bajo puede caer un Congreso. Me dirán ustedes, este mismo sitio, este mismo lugar, todavía cayó más bajo en tiempos del caudillo anterior, que la tenía como una cámara de aplaudir. Bueno, pues es lo que es esta, una cámara de aplaudir, donde se aplauden fervorizadamente los decretos leyes que el gobierno tiene a bien soltarnos encima de la cabeza para amargarnos la vida. Porque un gobierno con una mayoría absoluta tan aplastante, producto no tanto de sus méritos como de los deméritos del adversario, entre los cuales, por desgracia, me cuento, ese gobierno no se toma la molestia de contar con el Parlamento para nada, más que para que le aplaudan. El gobierno gobierna por decreto ley, es decir, tiene una tendencia autoritaria, y eso es el arco por el que vamos a entrar, esa tendencia autoritaria del gobierno, esa tendencia neofranquista del gobierno actual de España, es la puerta por la que vamos a entrar en el dibujo de la situación, recorriendo todas sus lacras, desgracias y lepras. Y luego, al final, si nos queda ánimo y no nos hemos muerto de risa sardónica, ya saben ustedes, la risa sardónica era la que le daba a los sardos cuando los sometían a tortura y tenían a gala demostrar lo hombres que eran, en vez de llorar y gritar, riendo. Claro, pueden ustedes imaginar cómo sonaba esa risa, por eso es la risa sardónica, la risa de un tío que ríe aunque le están sacando los higadillos. Pues es lo que nos pasa a nosotros, nos tenemos que reír aunque nos estén sacando los higadillos. Allá va esto que les he dicho a ustedes, las redes hacen historia, una recopilación del ingenio de la red. Bien, esto funciona. Bien, la cosa empezó un poco antes de las últimas elecciones, ¿verdad? Empezó más o menos cuando este periódico independiente tuvo a gala salir en portada con esta foto absolutamente sincera y evidente de un señor que sabía tanto de lo que hablaba en ese momento como yo cuando me preguntan por mecánica cuántica. Cuando gobierne bajará el paro. Ustedes, algunas veces me he permitido un pequeño comentario para aclarar la cosa, por si no estuviera clara. Esa fue la primera mentira. Después ya vienen en cadena. ¿Esto qué quiere decir? Pues simple y llanamente, para entenderlo en términos politológicos, que es un gobierno que llega al poder mediante la mentira. Eso deslegitima las elecciones. Eso convierte al gobierno en ilegítimo de origen. No hay diferencia entre alcanzar el poder por un golpe de Estado o por la mentira. Las dos cosas van en contra del juego limpio de la política. Saben ustedes que distinguimos entre ilegitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, que esta es una distinción importante. El gobierno padece una ilegitimidad de origen, puesto que se presentó con un programa y ha cumplido el contrario, si es que ha cumplido algo, por lo tanto mintió en el comienzo y siguió mintiendo. No se preocupen porque después consiguió además ser ilegítimo de ejercicio, no solamente de origen, sino de ejercicio, realizando esto que decimos de gobernar por decreto. Pero lo consiguió y ahí los tienen ustedes todos tan contentos y felices, dispuestos a hundir España, que es para lo que se hicieron esta foto de familia. Probablemente ahora,
un buen analista que repitiera la foto y los pusiera, verían que no se desgobierna un país de un modo tan atrozmente injusto, tan soberbio, tan, en definitiva, delictivo, sin que se acusen las consecuencias. Hagan una prueba, pillen una foto, un primer plano de Rajoy, no les digo a ustedes nada de la ministra del confeti, un primer plano de Rajoy en el año 2011 y un primer plano de Rajoy hoy. Parece que han pasado 10 años y ha pasado uno. Si llegan al final, que espero que la salud del país no lo permita, si llegan al final, alguno de estos llega cadáver. Porque claro, es imposible embarcarse en una operación que, si me decía antes Paco que un servidor de ustedes es radical, pues sí, efectivamente, sí, soy radical. Así que entienden ustedes que me atreva a decir que es una operación por la que pretenden hacer bien o hacer buenas las mentiras del 11M. Es decir, aquellas mentiras descaradas, insultantes, vergonzosas, que llevaron al presidente del gobierno a llamar por teléfono a los directores de los periódicos para intoxicarlos el día siguiente de la matanza de Atocha. Lo cual, claro, trae sus consecuencias, ¿verdad? Porque dices, hombre, ¿qué país es un país en que el presidente del gobierno llama a los directores de los periódicos para intoxicarlos? Pues el país donde los directores de los periódicos cogen el teléfono, escuchan y hacen lo que el presidente del gobierno quiere, incluido el propio país. No el país, sino el país, ¿verdad? Aquí tenemos, por lo tanto, la entrada, la continuación. Vamos a terminar de hacer lo que no hicimos entonces. Obvio, el señor que está aquí en el centro era entonces vicepresidente del gobierno. Y el día de reflexión se hizo hacer una entrevista en el diario independiente El Mundo, donde sostenía que él tenía la profunda convicción moral, no se sabía, profunda convicción moral tratándose del señor Rajoy, pues sí, lo dijo, la profunda convicción moral de que había sido ETA. Dado que su amigo del alma, el director del periódico Independiente, sigue empeñado en demostrar que ha sido ETA o no sé qué mochilita encontrada en no sé qué pueblo, en no sé qué lugar, pues es perfectamente comprensible que el que entonces era vicepresidente del gobierno y ahora llega al nivel máximo de su incompetencia, alcanzando la presidencia, pues continúe con esta labor de esclarecernos a todos acerca de cómo aquello del 11M no fue verdad, sino una asquerosa conjura de los nazis, los judíos, los islamistas, los etarras y los sociatas para derribar a esta santa gente. No estoy inventándome nada. La señora Dolores de Cospedal, que esta mañana estaba diciendo esas cosas que dice, cuando consigue hilar las frases enteras, en el Hotel Ritz, que es un lugar muy adecuado para que hablen estos señores, claro, no iban a ir a hablar al pozo del tío Raimundo, lógicamente. Pues esa señora era subsecretaria del Interior cuando pasó del 11M y mintió con tanto descaro como mienten ahora. Ese gobierno viene apoyado en estos chicos del coro que tienen ustedes aquí. No hay gobierno de país capitalista que con los otros no me meto, no porque tenga simpatía por ellos, sino porque no hacen al caso. Si acaso en otro momento ya les dedicamos un repasito a los gobiernos de países que puedan ser considerados no capitalistas, si es que queda alguno. Pero en el gobierno de los países capitalistas, pues está clarísimo. Anda, he visto que ese verde no se lee muy bien. El orfeón ideológico, los medios de comunicación al servicio del gobierno, manipulación y censura. Esto es lo que los viejos teóricos marxistas llamaban los aparatos ideológicos del Estado. La dominación capitalista descansaba sobre dos pilares. Los intoxicadores ideológicos, aparatos ideológicos del Estado, la prensa, la universidad, la iglesia, fundamentalmente, la escuela, los transmisores de ideología, y los aparatos represivos del Estado, los policías con sus porras,
los militares, etc. Los aparatos ideológicos del Estado pues están perfectamente formados en esta imagen que ven ustedes, está sacada de la red y es que destila la más pura verdad. Traten ustedes de encontrar ahí un rostro que no esté familiarizado con la mentira, el embuste y el engaño sistemático, por lo cual, por lo demás, cobran altísimas cantidades de dinero, porque aquí el personal no insulta gratis, cobra. Cuanto más poderoso y peor es el insulto, más se cobra. Y se cobra además de los medios públicos, a base de decir que los medios públicos deben desaparecer. Es realmente sorprendente, ¿verdad? Es un discurso sorprendente. El otro aparato ideológico del Estado. Antes decía Paco, hacía una referencia al catolicismo, a la religión, etc. Bueno, pues solo una consideración. Me imagino que a los 15 meses que debemos llevar, o 14 meses del gobierno de la derecha, les habrá llamado a ustedes la atención lo pacífica que está la Iglesia. Cuando en el último gobierno de los socialistas se manifestaban un día así, otro también, a grito pelado. Hay unas fotos maravillosas, no las he querido traer porque entonces no daría abasto. Unas fotos maravillosas de unas manifestaciones encabezadas por 12 o 14 obispos y no sé cuántos curas, todos con rostro frosco, ¿verdad?, previendo la desgracia y el hundimiento de España. Actualmente la Iglesia está silenciosa y colaboradora con el poder, como corresponde. Silenciosa. Hay gente que dice que no quiero ofender a nadie, así que por favor no lo tomen ustedes a ofensa, pero hay gente que dice que incluso recrimina a sus pastores, fieles que recriminan a sus pastores y les dicen: ¿cómo es posible, Padre mío, que la Iglesia calle ante tanta injusticia como se da? Gente suicidándose, desahucios a cientos de miles, pobres por doquier, parados, y la Iglesia de Cristo, la Iglesia evangélica, la Iglesia de la pobreza callada. Digo, no quiero ofender a nadie, sigan usted, quien haga eso, que siga hablando, que está predicando en el desierto. A la Iglesia todo eso le importa un rábano, y le importa un rábano toda su vida. A la Iglesia lo que le importa es el dinero. Por eso es una empresa, y eso de reevangelizar España, pues es una campaña de marketing para... Hay que decir, para nuestra vergüenza, en la medida en que se sientan ustedes identificados con el gobierno anterior, que en parte esto se ha conseguido gracias a nuestra incuria y nuestra desidia. Que el gobierno anterior no se atreviera a promulgar la ley de libertad religiosa demuestra hasta qué punto estaba literalmente asustado de lo que podía hacer la Iglesia. Que el gobierno anterior subiera la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta del 0,5 a 0,7 es literalmente una vergüenza. Fue comprar a los curas. Y claro, lo consiguieron. Porque los curas son venales y la Iglesia es venal y lo que le interesa es el dinero. Y esto sigue así. Me van a permitir ustedes un pequeño excurso, nada más, solo para que se les pongan los pelos de punta. Se plantea el problema de si España es un país confesional o no confesional. La Constitución dice, como tantas otras cosas que dice la Constitución, que el Estado no tiene religión, pero que los gobernantes se harán cargo de la realidad de que la mayoría de los españoles son católicos y tomarán las medidas pertinentes. Todo esto es un conjunto de estupideces. Aquí lo que hay es que el concordato de 1953, firmado por Franco y el Vaticano, está en vigor. Y en ese concordato, el artículo 1 dice que la religión católica, apostólica y romana es la religión oficial del Estado español. Ese artículo no hace otra cosa que reproducir el artículo 12, literalmente, el artículo 12 de la Constitución de 1812, de forma que tampoco hay que asustarse mucho. Por cierto, la PEPA, esa que dice todo el mundo que es tan liberal, sí, pues el artículo 12 dice la religión apostólica, la religión católica, apostólica y romana es la religión oficial es y será siempre. ¿Qué razón tenía? La religión oficial del Estado español, que la protege y ampara por leyes justas y persigue a todas las demás.
Eso decía la Constitución liberal española, la PEPA de 1812. Digo esto por invitar a alguien que todavía crea ingenuamente que eso es cierto a revisar sus creencias. Eso es el origen de lo que se llama nacionalcatolicismo. Eso es lo que quiere decir nacionalcatolicismo, una fusión entre la Iglesia y el Estado, donde el Estado está literalmente al servicio de la Iglesia. Y esa ha sido, por cierto, la desgracia de España desde siempre, que es un país gobernado por los curas. Y claro, los curas, entre otras cosas, no tienen ningún sentido patriótico porque pertenecen a una organización internacional que obedece a un jefe del Estado que está en otra parte. Su obediencia está en otro lugar. Por eso entienden ustedes por qué la República clausuró la orden de los jesuitas, porque tienen un voto de obediencia a un jefe de Estado extranjero. A nadie se le ocurre admitir que parte de la población pueda obedecer las órdenes de un jefe de Estado extranjero. Ese es el origen del nacionalcatolicismo. Ese concordato está en vigor. Ustedes me pueden decir, no está en vigor porque los acuerdos con la Santa Sede son de 1979. Sí, eso es una muestra clara de que los curas se lo montan muy bien. Lo negociaron en 1977, se esperaron a que la Constitución estuviera en vigor en 1978 y después los publicaron en 1979 para venir después de la Constitución. Y esos acuerdos, sobre esos acuerdos nadie quiere hacer luz, nadie quiere hablar. Todo el mundo dice que hay que renovarlos, que no sé qué, entre otras cosas porque uno de los acuerdos, el económico, decía que la Iglesia Católica iría hacia la autofinanciación, 1979, es decir, hace 34 años. Hace 34 años que la Iglesia echó sobre sí la tarea de autofinanciarse y hace 34 años que miente, que no se autofinancia. Pero el asunto es que, claro, esos acuerdos son acuerdos parciales, están dentro del marco del concordato con la Santa Sede, el concordato de Franco y la Santa Sede de 1953, y por lo tanto se entienden no como un nuevo contrato, sino como una novación del anterior, por lo cual, en consecuencia, el anterior sigue en vigor. Y por lo tanto, estamos en la paradójica situación de que la Constitución dice una cosa, el concordato dice la contraria, y siguen en vigor las dos. Así que cuando los curas dicen que van a reevangelizar España, échense a temblar. Sobre este pequeño edificio nos ha venido a visitar esta plaga. No hace falta comentarios, salvo que vean ustedes en el centro a la única persona que a los 5 años o a los 4 años de haberse iniciado el procedimiento por el asunto Gürtel ha sido condenada, que es el juez que lo investigó. El resto están en libertad, y no solamente en libertad, haciendo fechorías sin cuento. Este señor Sepúlveda, al que las circunstancias lamentables de su propia estupidez obligaron a dimitir, encontró generosa acogida en el Partido Popular hasta que ya la opinión pública los obligó a cambiarlo. Esto es un panorama conocido por todos, ¿verdad?, que condiciona radicalmente la política de nuestro país. La corrupción es estructural. Nada de es un caso aislado, que es lo que se dice siempre, es un caso aislado, tal. No generalice usted. No, si yo no generalizo. Sí, está usted generalizando, diciendo que todos los políticos son corruptos. Yo no digo eso. Yo digo que todos los políticos del PP. El resto no. El resto del PP sí. Es una corrupción estructural. Es inherente al partido, y en la medida en que este partido, el partido del desgobierno actual, en la medida en que este partido es responsable de la administración del Estado, en sus distintos niveles de administración, es responsable de la situación de indignidad, decadencia, desafección, descrédito y desprestigio de las instituciones. Y ojo, porque está en su interés y es su táctica procesal de defensa generalizar y decir, nos pasa a todos. No es verdad.
No es verdad. Y a los hechos me remito. No es verdad. No hay otro partido en España que esté carcomido como lo está este. Bonita foto, ¿verdad? Que da una idea de cómo en el mundo de la política lo más y lo menos suelen ir juntos. En el momento culminante del mayor boato que vieron los tiempos, cuando la hija del gobernante por designio divino enlazó su destino con un señor en el incomparable marco imperial del Escorial, los testigos del acontecimiento eran estos presuntos delincuentes cuyo andar sandunguero a mí siempre me fascina. No hay más que ver al Bigotes, aquí con un purazo habano en la mano, ¿verdad?, contentísimo de que esto les va a reportar Dios sabe cuántos millones de euros de esos que ahora hay que recortar en las escuelas, en los hospitales y en todos los lugares, porque el dinero que hay que sacarle a la gente con forceps, antes se lo han metido estos individuos en el bolsillo, estos y sus amigos, que son muchos. Por eso decía antes que es estructural y no estoy exagerando, son muchísimos. Aquí tienen ustedes los dramatis personae. Primero el genio, al que habría que pagar. Yo creo que a este Correa habría que pagarle algo, hombre, por encargarle quizá la Moncloa, porque lo hace mejor que Rajoy, verdaderamente. Luego está el Estado Mayor, que ven ustedes ahí, después los llamados alumnos populares, todos ellos imputados, etc. En fin, los señores empresarios, los becados, los que se marchan sin pagar, y los alumnos invitados, que no tienen nada que ver. ¿Se han fijado ustedes qué callado está Aznar desde hace un par de meses? Un hombre tan gárrulo, normalmente, tan bravo, tan combativo, está silencioso como un guijarro de río, igual que la señora Aguirre, también tan rechulapa, tan de la verbena de la paloma, de que te has creído tú moreno, etcétera. Pues ahí ustedes tienen calladita, porque todavía le queda por explicar qué relaciones tenía ella con el jefe de los empresarios, el actualmente recluso en prisión, señor Díaz Ferrán, presunto mangante sin fronteras. Ya les decía a ustedes, si es que es Valle Inclán, si es que es Valle Inclán, me faltan los Borbones, pero tranquilos, que aparecen. Aparecen, los Borbones aparecen. Aparecen todos, hombre. Claro, y por cierto, está la velocidad de los acontecimientos, que cuando salgamos de aquí probablemente estos haya que aumentarlos, hay que tenga que aparecer más gente, porque claro está, esto, fíjense ustedes, solo habla de la Universidad Gürtel. ¿Pero qué me dicen ustedes del prodigio de la administración de las cajas de ahorros? ¿Qué me dicen ustedes de esta caterva de genios? Por cierto, otra de esas cosas de las que la izquierda debe, no digo ya avergonzarse, arrastrarse por el suelo, echándose ceniza por sobre las cabezas. ¿Se acuerdan ustedes de Rodríguez Zapatero diciendo a grito pelado en el año 2008 que teníamos el sistema financiero más sano del mundo? Hay que jorobarse, ¿pero qué le diría a ese hombre esas cosas? ¿Y cómo razonaría? Este era el sistema financiero más sano de todo el mundo. Unas cajas de ahorros, el sistema de las cajas fundamentalmente, la banca estafa por otros lados. Las cajas, que son unas entidades semipúblicas administradas por los gobernantes, que ponían a sus enchufados. Y según hemos podido leer, enchufados que además no tenían ni repajolera idea de lo que se esperaba de ellos. No sabían contabilidad y probablemente ni siquiera sabían sumar, solamente sabían poner la mano, donde les cotizaban los cientos de miles de euros. Y estos otros señores que han tenido la genialidad de llevar el sistema de cajas a la quiebra, pero no a la quiebra solamente por incompetencia, sino por actitud delictiva, por concederse préstamos ilegales, por ponerse comisiones estratosféricas, por conceder créditos a los amigos, empezando por los partidos a los que luego se condenan. Todos estos señores
forman parte de la élite económica del país. Así que Valle Inclán se quedaba corto. Allí, en el extremo inferior derecha, humildemente, como corresponde a su carácter modesto, tienen ustedes al señor Rodrigo Rato, a quien pusieron al frente de Caja Madrid con la misión de crear Bankia, sin duda basados en su, por lo demás, inimitable currículum, lleno de fracasos uno detrás de otro, el último de los cuales el que cosechó en el Fondo Monetario Internacional, de donde salió de Naja sin dar una explicación razonable de por qué se iba antes de tiempo. Y claro, pues ahora se entiende un poco mejor, ¿verdad? Se iba antes de tiempo, pues antes de que le pasara lo que le ha pasado en Bankia, que lo pillaron, como le han pillado aquí. Sin comentarios, detrás de los aparatos ideológicos del Estado y en los aparatos represivos del Estado. Y el Estado los emplea, pues para lo que tiene que emplearlos, para proteger al capital, para proteger a los bancos en crisis reflotados con dinero público, de nuevo dinero público que los bancos emplean para especular. Cada vez que leen ustedes cosas como, por ejemplo, que los bancos han recibido créditos a un tipo de interés del 1% y se lo prestan a las empresas al 7%, yo no sé ustedes, yo voto en el asiento. Que se esté especulando con el dinero que se está sacando a la gente, obligándola a prescindir, a bajar su nivel de vida, por intermediación directa del Estado, que tendría que defender los intereses de los más débiles, es algo que subleva a cualquiera. ¿Y terminaba aquí la historia? Pues no, señores, aquí tienen ustedes a la némesis del Partido Popular. Todo esto, ni nosotros estaríamos aquí tampoco, si no se hubiera producido este fenómeno, este terremoto, esta especie de desgracia, de plaga de Egipto que ha caído sobre el país y cuya realidad incuestionable ha convertido al presidente del gobierno en una especie de extraño neurótico que tiene ciertas palabras que no puede pronunciar. Por ejemplo, Bárcenas. No puede pronunciar la palabra Bárcenas. No puede pronunciar la palabra Bárcenas, pues hombre, pues por un problema psicótico, porque si no, no se entiende por qué, porque es bien sencillo pronunciar Bárcenas, 3 sílabas y ya está, pues no se pronuncia. Por una especie de creencia de esta, de los que tienen también los pueblos primitivos, de creer que una cosa no sucede si uno no la menciona. Y claro, me temo que sí sucede. Este presunto delincuente llevaba actuando como intermediario entre el partido, las administraciones públicas que el partido gestionaba, los empresarios que tenían contratos ilícitos con las administraciones públicas, que daban donativos al partido con los cuales estos financiaban sus campañas electorales y además parte se la metían en el bolsillo. Todo esto estaba produciéndose, presuntamente, por supuesto, desde hace 20 años. Si a un partido de gobierno que controla administraciones públicas desde las administraciones locales hasta el gobierno del Estado, que ha administrado miles de millones de dólares en licitaciones públicas que han ido a parar a empresarios sin escrúpulos y sin vergüenza, y eso lo hace durante 20 años, ¿creen ustedes que es exagerado decir que la corrupción es estructural? Yo creo que no. Yo creo que no solamente no soy radical, sino que soy muy moderado. Soy moderadísimo. Dar cuenta de eso es prácticamente imposible a estas alturas. Es reconocer la quiebra de un sistema. Es reconocer esto que dicen mis amigos un poco más izquierdistas que yo, que les lleva sin duda la pasión a decir eso de crisis de régimen, la transición se viene abajo. Pues hombre, algo de eso hay. El modelo ha quebrado. Si a mí me dicen, ¿le extraña a usted que la clase política española tenga merezca juicios tan bajos en la población? Pues no, en absoluto. Lo que me extraña es, y invito a quienes hacen estos sondeos, baremos, encuestas, a que lo hagan, que pregunten por los empresarios. No solamente pregunten por los políticos, que pregunten por los empresarios. ¿O es que este conjunto de empresarios
algunos de los cuales están en la cárcel, otros están caminos de la cárcel y otros están tratando de evitar la cárcel, este conjunto de empresarios que sueltan cientos de miles de euros para justificar sus doctrinas neoliberales consistentes en decir que el Estado más libre es aquel que no se mete en la empresa, que la empresa debe ser libre del Estado, y que a continuación hacen lo contrario de lo que predican, es decir, que viven como chupópteros y parásitos del Estado. Estos señores forman parte del sistema que está haciendo crisis. Que al presidente de los empresarios haya que ir a visitarlo a la cárcel, pues hombre, pues es la vida misma. Esa pregunta que hay ahí, ¿esto es un partido compuesto por delincuentes o una asociación de delincuentes que actúan en política? Pues decídanlo ustedes, porque yo no lo sé. Yo no lo sé. A alguien le puede decir, hombre, es un poco duro. Bueno, es una pregunta. Se puede contestar que no. Mire usted, no es ninguna de las dos cosas. Si le pregunta a Cospedal, segundo que va a decir que no. Que es un partido el más transparente, dice Cospedal, con el mismo crédito que tenía cuando decía que era el Partido de los Trabajadores, cuando decía que el gobierno socialista era un gobierno de espías, de un Estado policial, ellos que tienen una Gestapillo montada, o cuando dice, pásmense, que es el partido más transparente, el más transparente. Sí, como el cristal, ¿verdad? Transparente como el cristal. Pero no se puede hacer una auditoría externa. No se puede hacer una auditoría externa porque las empresas con las que han contactado no admiten las condiciones que el partido impone para que se haga la auditoría. Y las condiciones que el partido impone es que el auditor externo llegue y santifique las cuentas que el partido presente, no que las investigue. Por supuesto, para esto, ¿qué están dispuestos a hacer? A poner sobre la mesa todos los millones que hagan falta, que los tienen, prueba de que los tienen, que los empresarios llevan 20 años dándoselos. Es que esto realmente es increíble que esté pasando. Que nosotros asistamos a espectáculos por los cuales un deportista que se dopa le quitan los títulos. ¿Pero qué es la financiación ilegal sino dopaje? Exactamente, dopaje. Es competir en condiciones ilícitas de superioridad, mentir y engañar. Si eso no es corrupción estructural, pues que vengan los dioses, lo pongo en plural por si acaso hay alguno escuchando, y lo vean. Así que, ironía popular al canto, muy bonita foto, ¿verdad? Muy gráfica, no hace falta comentarios. Más ironía al canto. Ven ustedes, la red es un prodigio de ingenio y además es una síntesis maravillosa. ¿Cómo no va a estar uno? Yo cuando vi la primera vez esta foto pegué un salto de alegría diciendo, claro, hombre, si es que teníamos que salir todos con un bote de pintura azul y pintar todos los... Entonces, para que les lleguen los sobres antes, hombre, que no estén ahí esperando, que luego, fíjense ustedes, la señora Marquesa no llega a fin de mes, el señor Rajoy, pobretico mío, tiene los problemas que tiene todo el mundo, pero todavía no le ha explicado al Parlamento. Tomen nota porque es importante. El señor Rajoy todavía no ha dicho en sede parlamentaria cuánto cobra al mes. No lo ha dicho. ¿Y ustedes creen que puede haber un gobierno en un país democrático donde la población no sepa cuánto cobra al mes el presidente del gobierno? Ni cuánto cobra, ni de dónde viene, ni con qué justificación. Se ha limitado a decir que es falso, excepto algunas cosas, lo que dicen los papeles del señor Bárcenas, que entre otras cosas dicen que se pasó 10 años cobrando millones de pesetas de dinero ilegal. Pues no sabemos cuánto gana el señor presidente del gobierno, entre otras cosas porque tenemos una oposición tan escuálida, miserable y tartamuda, que todavía no se lo ha preguntado. Todavía no se ha levantado el líder de la oposición, o el sublíder de la oposición, o el vicelíder de la oposición, o el que sea, a decirle, mire, está muy bien todo lo que usted dice, pero ¿quiere usted, por favor, decir cuánto cobra al mes y cuánto lleva usted cobrando en los últimos años? ¿De qué procedencia y con qué destino? Es sencillo, ¿no? Se responde con sencillez, ¿no? Se saca uno una libreta procurando entender la letra y dice uno tanto, y ya está. Y luego, pues no, señor, no lo tenemos. Así que entiendan ustedes que esto de los sobres tiene... No me dirán que esto no es maravilloso. Incluso yo creo que mejora la Capilla Sixtina, ¿verdad que sí? Aquí tienen ustedes una situación real. La situación real, ¿cuál es?
que la crisis estructural del sistema lleva a que éste esté organizado con un presidente del gobierno que es rehén de un presunto delincuente. Y cuando un presidente del gobierno democrático es rehén de un presunto delincuente, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, pero desde luego lo que está claro es que el que no alce la voz en esta situación es corresponsable. Que esto no puede... Claro, por eso la población estamos respondiendo como estamos respondiendo, en la calle a grito pelado, y por eso la oposición está haciendo falta porque ha desertado y no apoya y no anima estos movimientos por los cuales la población está tratando de regenerar esta situación lamentable. Ya les decía a ustedes que los Borbones aparecerían, pues sí, aquí tienen ustedes al yerno, aquí tienen ustedes al yerno. No hace falta que les cuente a ustedes nada, se habrán dado ustedes cuenta que no he pretendido darles a ustedes información de nada, presuponiendo que no estuvieran ustedes perfectamente al cabo de la calle. Lo que hago son glosas a lo que todo el mundo sabe, es decir, que este señor es el yerno del rey, que ha entendido que la monarquía es la gran oportunidad de su vida para forrarse el riñón, y que el título correcto no es coge el dinero y corre, sino corre y coge el dinero, date prisa porque la cosa se acaba. En fin, que los agnados son siempre un problema en toda familia de bien, ¿verdad? Viene siempre el cuñado y te amarga la existencia. Es maravilloso, es maravilloso. Esto es el sentido de humor del pueblo español. Es tradicional, es viejo, llevamos 300 años recibiendo bofetadas y claro, nos hemos acostumbrado ya y ya nos reímos de las cosas. Pero aparte de reírse, hay que actuar, porque esto no se puede permitir. Todo lo que hemos visto aquí no se puede permitir. Esto es conocido, ¿verdad? Bueno, y aquí les he puesto una breve selección para terminar, de menor a mayor. Máster en peinetología, lección primera, de cómo se regresa del Canadá. Este es el bueno de Bárcenas, al que ya hemos adornado. Pero ¿qué me dicen del señor Trillo, Federico Trillo? Por una vez en la vida no estaba llevando las andas en la procesión de Semana Santa, pero como ven tiene una clara idea de cómo se toca el santo, que es el señor Camps, un ejemplar ciudadano por lo demás, según el señor Rajoy, al que había que imitar para hacer con España lo que había hecho el señor Camps con Valencia. Menos mal que no le ha dado tiempo, sino a estas alturas fíjate cómo estábamos. Y ejercitando este modo que tiene la derecha de referirse a los periodistas, a la población, a la opinión crítica y a los ciudadanos. Que te den. Esto es el sentido de la derecha. Esto, en un aula magna de la universidad. Esto. ¿Y querían ustedes a los Borbones? Pues aquí lo tienen ustedes. Esto. Supongo que todos aquí seremos conductores y habremos visto maniobras en las que un conductor protesta y el otro le hace la peineta o le pone los cuernos o no sé qué. Y uno tiende a decir, es que esto de la conducción en la carretera, como somos los españoles, cómo se nos calienta la sangre, etc. Esto no es carretera, esto no es sangre, esto no es conducción. Esto es el desprecio de una casta por los derechos de la población, a estar informada, a expresarse libremente, a aspirar a una vida de justicia donde los políticos no sean todos un atajo de ladrones y sinvergüenzas. Y la respuesta son estas cuatro que ven ustedes en serio. Claro, esperanza al final, que esto acabará tocando el conjunto del sistema, incluida la monarquía, cuya justificación, pues hombre, deja que desear, deja que desear. Son estas cuestiones que se plantean en términos de disyuntivas muy duras y muy crudas y muy claras. Habrán visto que la cosa tiene mucha gracia, pero maldita la gracia que tiene, ¿verdad? Maldita la gracia que tiene, que el país esté gobernado por esto. Y que la reacción en este momento solamente sea la de la calle. Y que a la reacción de la calle los poderes públicos respondan
aumentando la represión, hostigando a los ciudadanos, deteniéndolos arbitrariamente. Es decir, es un gobierno que ha perdido toda su legitimidad. No la tenía de origen, no la tiene de ejercicio. Y no solamente no tiene legitimidad, sino que permite esto. Se permite mandándolos a todos a tomar por el FEN. Claro. Yo venía aquí a hablar a unos jóvenes que me habían dicho que eran muy dicharacheros y había pensado, pues les voy a contar unos chistes. Pero ya veo que la cara de funeral que se les ha quedado a todos ustedes. Claro, la situación es esta. La situación es esta. Y está dicha con la eficacia y la contundencia con que se dicen las cosas en el pueblo, con que dice las cosas el pueblo, porque esto está sacado todo de la red, esto es todo anónimo. Esto es el sentir popular que ahora se manifiesta. Y a esto es a lo que tiene que dar respuesta, que tenemos que dar respuesta a nosotros, no solamente predicando conceptos abstractos respecto a que la política es una actividad digna. Claro, naturalmente que la política es una actividad muy digna. Ya lo decía Aristóteles, la más digna de todas y la más difícil, la ciencia más complicada, etc. Por lo cual han decidido convertirla en una farsa y amparar en ella un sistema de injusticia verdaderamente vergonzoso. Me llamo Ramón, pertenezco a la saga de los Ramones, pero la verdad es que al lado de esto, don Ramón María del Valle Inclán parece Andersen, el de los cuentos. Al lado de esto. Claro, y termino ya. Tranquilos. La tatarabuela del monarca Borbón felizmente reinante tuvo que tomar el camino del exilio cuando la gente ya no aguantó más sus procacidades, sus estupideces, su ridículo comportamiento. Su abuelo tuvo que tomar el camino del exilio cuando la gente ya no lo aguantó más por ningún concepto. El mundo es ancho y ajeno. También este puede tomar el camino del exilio. De eso depende. ¿Eso de qué depende? Pues depende de la capacidad que tengamos las gentes de reaccionar frente a un sistema en crisis estructural. Crisis en la que se suman dos factores. Uno, la crisis importada. Dos, la nuestra propia. La made in Spain, la genuina y original. La de fuera ya se sabe que está hecha por ladrones, especuladores, financieros, agitadores, brokers inteligentísimos, y la de dentro, pues curas zarrapastrosos, mangantes, sinvergüenzas, en fin, la tradición valleinclanesca española. La política es una actividad muy digna, tanto que a veces llama a la conciencia y al espíritu de la gente a decir que hay momentos en que hay que dar la cara. Y si ese dar la cara produce malos resultados. Recuerden ustedes lo que decía Abraham Lincoln. Hay momentos en la historia de la humanidad en que el lugar donde una persona honrada puede estar y debe estar es en la cárcel. Muchas gracias. Terminado. Bueno, pues yo creo que lo prometido ahora se ha cumplido. Polémico, Ramón. Ahora es vuestro turno, que con vuestros comentarios o vuestras preguntas, pues se enriquezca la parte, se haga charla, coloquio. Así que levantar la mano, Bueno, yo iba a preguntar, sobre todo en relación a partir de que soy un asiduo lector de Palinuro, también he observado que de un tiempo a esta parte, aproximadamente un año, el profesor Cotarelo comentaba... Espere usted un momento, porque es que esos aparatos yo desde ahí no los oigo. Me acerco y así me entero de lo que dice usted. Venga, diga. Bueno, usted comentaba en el blog que, sobre todo en referencia a las estrategias que debería seguir la oposición del Partido Socialista,
que se está produciendo una polarización en la sociedad española y por ende el mensaje debía ser del Partido Socialista, su opción debería ir en esa dirección. Sin embargo, yo también albergaba algunas dudas haciendo un ejercicio un poco de política comparada con respecto a otros ejemplos que nos da la historia en crisis económica, como puede ser en el caso europeo Margaret Thatcher, por ejemplo, en las elecciones de 1963, en un contexto de crisis económica y de profunda política de recortes, perdió ante un partido laborista que realmente había radicalizado su discurso y pensaba que era lo más eficaz ante la situación de constantes huelgas y manifestaciones. También otro ejemplo contrario podría ser el caso de François Mitterrand en Francia, que también en el contexto de crisis económica cumplió con su programa electoral socialdemócrata, pero no tuvo los rendimientos económicos necesarios, de los cuales tomó buena cuenta Felipe González en España, y perdió las elecciones legislativas obligándose a colocar a Jacques Chirac de primer ministro. Y por tanto, en este contexto le pregunto a usted, que es un experto en la materia, en qué medida podemos hablar de una polarización de la sociedad española y en qué medida quizá, aunque quizá también es sobrevalorar las capacidades del gobierno, si no se produce crecimiento económico en la última parte de la legislatura, se podrá recuperar el Partido Popular sus votos teóricamente perdidos. ¿El Partido Popular? Sí, el Partido Popular, suponiendo que hubiera crecimiento económico, que también es un suponer, en la segunda legislatura. Si el voto seguirá estando determinado por cuestiones económicas o realmente estamos presenciando una polarización ideológica. Sí, a mí me parece que eso es evidente, la polarización es evidente. Antes decía Paco que los medios de comunicación estaban escorados masivamente del lado de la derecha. Eso es una verdad como un templo. Todos, desde el llamado centro derecha del país hasta la extrema derecha de la Gaceta, en prensa, en radio y en televisión ya ni cuento. Aquí no hay ningún respeto por la independencia, por la libertad de información, etcétera, en los medios públicos, en absoluto, y en los privados menos, sobre todo en los de los curas. Pero además con todo descaro, ¿no? Con todo descaro. Quiero decir, lo primero que hizo este gobierno fue cambiar la ley de televisión que había hecho el gobierno socialista para poder permitirse el lujo de nombrar un director general de la radio y televisión con su mayoría, sin necesidad de tener que contar con el consenso. Esto nos ilustra claramente acerca de qué carácter tiene ese discurso que dice la ley hay que cumplirla cuando te interesa. Y cuando la ley no te interesa, lo que haces es que la cambias. Eso, el juego sucio en toda tierra de seres humanos racionales. Así que polarización de la sociedad española está clarísimo, azuzada por unos medios que son meros aparatos de agitación y propaganda del gobierno de la derecha, que no permiten un resquicio para el entendimiento. Pero añado más, el Partido Socialista, a mi modesto entender, está metiendo el patoncio a modo y manera porque sigue aplicando mecánicamente la política con la que Zapatero ganó las primeras elecciones de 2004, que fue bajar la crispación, ofrecer pactos, demostrar que se puede ser demócrata y dialogante, etc. No hay diálogo. La derecha no quiere diálogo, quiere imponer sus principios, y lo sabemos todos. Lo de la crisis le viene muy bien para, además de tomar unas medidas que según ella resolverá la crisis, según el resto del mundo la agravará, además aplicar un programa ideológico a machamartillo. A machamartillo. ¿Qué tiene que ver la enseñanza pública, la necesaria financiación de la enseñanza pública, la división o no división, la discriminación o no discriminación por sexos en los colegios con la crisis económica? ¿Qué tiene que ver el problema de los derechos de las mujeres en materia de aborto con la crisis económica? No, lo de la crisis económica va por un lado, por otro lado va la aplicación del programa máximo. Estos individuos que después acusaban al pobre Zapatero que mira que era moderadito, el ángel mío, y le llamaban radical, ¿Y esto qué es? Estas medidas, ¿qué son? Claro, entonces, todo eso, vengo a la segunda parte de su pregunta y termino, porque es que hay que ver qué aficionados somos los oradores a no dejar hablar a los demás, ¿verdad? La última parte de su pregunta que viene a decir, pues mire, el futuro
es siempre incierto, o sea, que vaya usted a saber, ¿no? Si se produce recuperación económica en la segunda parte de la legislatura, mire, a mí la recuperación económica en sí no me dice nada, es lenguaje tecnocrático. Quiere decir, yo valoraría una recuperación económica que supusiera la devolución de los derechos arrebatados a la gente en todos los territorios y la vuelta a políticas redistributivas. Si no, a mí la mejora económica lo único que me dice es que los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres, nada más. Y yo a eso no lo llamo recuperación económica. Pero si hubiera recuperación económica en ese lenguaje tecnocrático, que bienvenida sea siempre, eso de que cuanto peor, mejor para mis intereses, eso lo hacen ellos, pero nosotros no. A mí no se me ocurre decir que España caiga, que ya la levantaremos nosotros. No, que España no caiga en absoluto, ni conmigo ni con el adversario. Hace falta ser innoble, canalla, hipócrita y sinvergüenza para decir que tu país se hunda porque de esa manera tú ganas las elecciones. Eso es una canallada, ¿no? Y eso no se puede esperar de la izquierda, que actúa siempre de acuerdo con unos principios éticos que bastante le cuestan, por cierto. Llegados al final, que hubiera tal recuperación económica, que pudiera entenderse como un intento de revalorización, yo esto lo veo muy difícil, Pero por otro lado también veo muy difícil que haya una oposición capaz de configurarse como una alternativa, porque es que no existe. O sea, esto que acaba de pasar en Ponferrada demuestra claramente que el principal partido de la oposición tiene que darse la vuelta con un calamar. No puede seguir así. Llevamos un año y pico en que el partido no existe, la oposición no existe, la oposición la lleva Izquierda Unida, que claro, con todos mis respetos para los señores de Izquierda Unida, hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, y además su fuerza electoral es muy baja. El que es una expectativa de gobierno es el otro, y si el otro parece una nave sin rumbo, si no aparece, si todo lo que dice cuando quiere decir algo es que ofrece otro pacto. Anda, que el día que Rubalcaba le ofrecía un pacto en contra de la corrupción a estos, 24 horas antes de que saliera lo de Gürtel, que hace decir, oye, pero tú, o sea, tú todavía no te has caído del guindo, y no del ministro de Hacienda, sino del guindo de verdad, no te has caído del guindo, que no quieren pactos, que quieren aplicar su programa máximo a rajatabla. Pues claro, si al final resulta que hay esa recuperación, pero la oposición no está en situación de aprovecharla, es que son dos problemas. Uno, que se puede repetir un resultado electoral de 10 millones de votos, 11 millones de votos. Dos, que también se puede repetir un resultado electoral de menos de 6 millones de votos. Y a ver después quién arregla esto. Hola, buenas tardes. Pues entonces mi pregunta sería, ligando un poco esto, es que yo entiendo que es fundamental la regeneración, pero ¿no cree usted que será muy difícil la regeneración de los partidos de la oposición, en este caso del Partido del Socialista, como posible próximo partido o con opciones de gobierno, porque ha ejercido el gobierno, si antes no hay en la sociedad española una verdadera regeneración? Porque hay un dicho así, lo voy a decir además como lo dicen las personas, con todo mi respeto hacia ellas, bueno, pues iletradas, no me pongan donde haya. Claro, si nosotros, el pueblo normal y corriente, no se regenera y no tiene una actitud ética, cívica, de renovación, me da a mí que aunque el líder de la oposición haga el pino puente, no va a ganar las elecciones. Porque además sí que es cierto que el poder de estos, de los innombrables, porque estos sí que verdaderamente son innombrables, ellos evidentemente que quieren generalizar todo. Es que es el primer paso hacia las autarquías y las dictaduras, efectivamente. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué posibilidades hay para regenerar esta ciudadanía? Aunque yo creo que, bueno, siendo un poco optimista, yo creo que sí se han dado algunos ejemplos y se están dando, por ejemplo, en el programa o en los medios estos casi artesanales, como son La Tuerca, donde efectivamente se ven otras voces discordantes y además alternativas. ¿Qué mecanismos habría que activar para regenerarnos
decir, los ciudadanos. Es que es un problemón, evidentemente es un problemón, porque yo soy de los que piensan que estamos al borde del abismo político. Es decir, es que estos cabroncetes, con perdón, y lo digo con todo el cariño, ya vienen preconizando estas teorías políticas desde los años 70, con su máximo exponente Friedman, y han calado, no, nos han derrotado, pero porque ha habido mucha aquiescencia de la gente. Y yo creo que no todo se le puede achacar a que, hombre, es que falta educación, es que falta cultura. Oiga, que estamos en un país donde el porcentaje de universitarios es muy, muy, muy elevado. Salvo, y no me gustaría pensar eso, que nos regalen los títulos universitarios. Yo creo que no. Usted como profesor supongo que da fe de eso. Y bueno, y yo creo que la única esperanza, y como digo y acabo, pues son movimientos como el 15M, movimientos como el 11M, movimientos como aquellos que es que no sé si se llama PAC, me parece, sobre el asunto de los desahucios, que han tenido el arrojo, el valor. PAH. O PH. Plataforma antidesahucios. Antidesahucios, ¿verdad? Que han tenido el arrojo, el valor y desde luego el esfuerzo de presentar una iniciativa popular legislativa que vamos a ver dónde cae. Y nada más que pedía su opinión sobre eso. Sí, en realidad es una pregunta que también le puedo yo hacer a usted, porque ya la ha respondido, es una pregunta que lleva la respuesta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que dos factores históricos han desmovilizado la conciencia ciudadana. Primero, la transición. Sobre eso se podría hablar mucho, se sigue hablando mucho. Yo creo que en la transición se hizo lo que se pudo, quizás se pudo hacer más, quizá no, pero eso ya no tiene remedio. Pero esa transición nos acostumbró a la idea de que era posible convivir con los herederos de los que habían ganado la guerra civil. Porque gran parte de la oposición suscribía el ideal de la reconciliación. Mentira, mentira. Los muertos siguen en las cunetas. Y el que ha intentado desenterrarlos ha perdido la condición de juez. Segunda cuestión, los años del gobierno socialista nos acostumbraron también al espejismo de que la sociedad estaba pacificada, que los de siempre no iban a volver a las andadas. Mentira. Y ahora nos encontramos con que, rabiosos por haber perdido las elecciones de 2004, se han propuesto no volver a perder otras. Y para ello aplican el programa máximo con este criterio. En cuanto llegues al poder con mayoría absoluta, todo. Que los últimos 2 años servirán para poner sulfamidas y que la gente se olvide de las canalladas que hemos hecho en los 2 primeros años. Tienen esa... Y frente a esto nos encontramos con una población desmovilizada y unos partidos de la oposición, sobre todo en la izquierda, la pareja Izquierda Unida y PSOE, que es esa pareja tan mal avenida y, en fin, sobre la que tanto se puede hablar, en el que uno, la parte de Izquierda Unida, oscila entre el colaboracionismo y el radicalismo, por lo demás muy justo, no cabe duda, pero es muy difícil hacerle comprender a alguien que sabe que no va a tener la responsabilidad de gobernar, que modere sus palabras, es muy difícil. Y el otro, que como decía Felipe en sus días, invocando a Max Weber, tiene que jugar con la responsabilidad y con la convicción, y que se ha dejado muchas veces llevar por la responsabilidad, abandonando el cultivo de sus orígenes. De forma que en este momento hay una crisis institucional muy fuerte que afecta a todos los partidos. Pero, hombre, si es que además pasa eso, qué sé yo, vamos a ver, el otro día la señora Rosa Díez, pues en una entrevista decía, yo no soy una política profesional, y lleva 37 años en el asunto, cobrando dineros públicos. Claro, aquí se puede decir cualquier cosa. También la señora Aguirre decía que ella no era una política tradicional, aparte de decir que no le llegaba el dinero a fin de mes, porque los techos de su casa, que claro, es un palacio, son muy altos. Claro, aparte de eso, vamos a ver, el señor Rajoy, con todos mis respetos, yo los conozco a los dos, personalmente, el señor Rajoy y el señor Rubalcaba se parecen entre sí más
que el señor Rubalcaba con mucha gente de su partido y el señor Rajoy con mucha gente del suyo. Porque llevan 30 años juntos, en comisiones, ahí se crea una... Ahí viene este querido Rubalcaba solícito a ofrecerle al otro pactos de Estado para dar la responsabilidad, no le importa un rábano, ¿no? Pero claro, son los líderes para este momento. Yo, acerca de lo que diga el partido del gobierno, con lo cual no me identifico, pues no me pronuncio. Pero lo que diga el partido de la oposición, con lo cual me identifico, porque es al que voto, pues sí, tengo derecho. Y tengo derecho a decir que en este momento llevamos ya 3 años en que la sociedad se está autoorganizando con las plataformas, con el movimiento Democracia Real Ya, que son movimientos muy interesantes, porque se articulan sobre una crítica de fondo ético, moral, que nos falta porque nos hemos ido acostumbrando a esta inmoralidad generalizada, ¿no? Que tiene fondo moral, que tiene el apoyo de la población, porque es un movimiento estrictamente pacífico y no violento que está dando un ejemplo moral grandísimo, que utiliza como nadie las tecnologías contemporáneas, porque es un movimiento reticular y que por lo tanto está en la frontera de la articulación del discurso político. Ese movimiento es ignorado por la oposición, es ignorado. El señor Rubalcaba, cuando era ministro del Interior, que por cierto, muy buen ministro del Interior, el señor Rubalcaba ha sido muy buen lo que haya sido, hasta que lo han elevado a eso, al puesto de máxima incompetencia. No está para esto, está para lo que estaba. Cuando era ministro del Interior actuó muy bien con el movimiento de los indignados. Primer momento tuvo una mala reacción, producto de que no se esperaba aquello, enseguida recapacitó y aplicó la política que tiene que aplicar la izquierda frente a esto, que fue decir, esto es un problema político, no es un problema de orden público. Estos otros lo entienden al revés, estos creen que es un problema de orden público a base de dar bofetadas por las calles. Claro, decís, bueno, pero además de eso, ¿qué más hemos hecho? Pues no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. Claro, entonces la sociedad muestra fibra suficiente para lo que usted muy atinadamente llama regeneración, y si no le importa le robo el término, porque me gusta mucho, la regeneración, sí, la que no conseguimos en el 98, la que no conseguimos durante la República, pues a lo mejor podemos conseguirla ahora, hombre, a lo mejor podemos conseguirla ahora, pero esto implica que la población entera nos tenemos que involucrar en el asunto, ¿no? Y tenemos que hacerle ver a los partidos que se ha acabado el que ellos sean los protagonistas absolutos de la historia, porque ahora estamos nosotros, que no es que queramos, porque es muy fácil decir de estos movimientos, son antipartidistas, tienen un peligro potencial de populismo demagógico y fascista. Sí, efectivamente, quien no corre peligro en política no hace nada, esa posibilidad existe, pero la realidad es que el contenido de ese movimiento es de un regeneracionismo que todos suscribimos y que únicamente se puede ignorar sobre la base de decir que no te interesa que esta gente aparezca porque tú quieres mantener tu protagonismo, siendo así que has abandonado tus responsabilidades hace mucho tiempo. Y ahí hay un problema muy gordo en el que nosotros tenemos que actuar. Y termino con un dato, porque todas estas cosas, claro, ustedes pueden decir, son juicios de valor, ciertamente, son juicios de valor, pero están fundamentados en hechos empíricos, positivos y muchos de ellos lamentables. ¿A ustedes no les parece increíble que el Partido Popular tenga 4 veces más militantes que el Partido Socialista? Absolutamente. ¿A ustedes no les parece que es algo que es que no se entiende? ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, ¿por qué es posible? Pues porque la legislación en vigor, específicamente la de financiación de partidos, garantizando la financiación pública de los partidos, hace que los pertenecientes a los partidos den por supuesto que tienen la financiación asegurada, no dependen de las cuotas, no hacen proselitismo, no salen a captar a la gente, no se esfuerzan en conectar con la sociedad y así viven de espaldas a la sociedad como burócratas y funcionarios que son. Y claro, cuando llegan los malos tiempos, porque los dineros públicos te los dan en función de los votos que te han quitado los votos, pues habrás protestado todo lo que quieras contra los seres de la derecha, pero echas a la gente con un ERE. Y claro, te encuentras en una situación lamentable, lamentable. Claro, entonces es cuestión de decir, nos hace falta que los partidos recuperen el protagonismo que han perdido y pierdan
el protagonismo que han ganado, porque el que han perdido es el del contacto con la sociedad, para que haya una unión entre los partidos y la sociedad en esa tarea de regeneración, y que pierdan el otro, que pierdan la colaboración con quien no ha tenido el menor interés en conseguir una política de consenso y de acuerdo y de concierto, jamás, jamás, de ningún momento, nunca. La única vez que se hubo una historia de estas, que fue la ley de amnistía de 1977, fue una trampa repugnante, por la cual no solamente se olvidaban, sino que se amnistiaba a los delincuentes, asesinos, genocidas de la dictadura. Y eso, claro, pues no tiene perdón. De forma que, en fin, espero no haberme calentado mucho, pero esa es mi respuesta. Yo estoy contentísimo de haber venido y no me parece nada radical. Yo creo que es lo que vemos todos los días, los que asumimos que está ocurriendo esto y que nos encontramos con la pared, el muro, de no saber proponer otra cosa. Cuando hablaba del reinicio, yo me figuraba un ordenador lleno de virus, con un sistema operativo muerto, no le llega energía por ningún lado, y lo cual a lo mejor había que ni reiniciarlo. Tirar el ordenador, comprarte uno nuevo, que vienen con bastante baratitos ahora, y sería esa similitud. Pero claro, cuando encuentra que no puedo tirar el ordenador, que me tengo que valer con esto, que tengo que quitar los antivirus, que tengo que hacer, me tengo que poner en manos de gente que sepa de esto. Entonces, cuando nos encontramos con gente que sepa de esto, ¿con qué contamos? Con una población bastante alejada de la realidad. No por desconocimiento, yo estoy de acuerdo con Pedro, no es por desconocimiento, al revés. Sabiendo lo complicado de esto y habiendo conseguido la derecha algo en los últimos años, sobre todo con Aznar, que era sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda, pero ¿para qué vamos a tener una sanidad pública que yo soy señor portentado? No lo necesito, voy a la... ¿Dónde va el rey? No necesito esto. ¿Una educación? ¿Para qué? ¿Para que becan los hijos de los pobres? No, que becan los míos. Jueces, ninguno, para eso estamos nosotros. Entonces, esto lo sabe la población con cualquiera que hables. Del Madrid y del Barça también, pero esto también lo sabe. Lo que le pasa es que vive tan cómodamente. Yo no quería ser en esto radical, ¿no? Pero les hemos acostumbrado a que el Estado te resolverá los problemas. Los ayuntamientos, de los que conocemos mucho de los que estamos aquí, nos hemos anticipado a muchísimos problemas de la población solucionándoselo. Y les hemos adormecido en cierta parte, es verdad. Pero volviendo al tema del reinicio, está perfectamente visto la enfermedad y ahora hay que ponerse a hacerlo. Pero claro, cuando tú te encuentras con un grupo de gente que podemos coincidir en el fondo, el 15M, los indignados, estoy convencido de que los socialistas y la gente de izquierda podíamos sentarnos con ellos y encontrar el fondo del problema, hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos enemigos, sí, pero en la táctica no. Yo no puedo soportar cada vez que voy a las manifestaciones y escucho determinado grito que dice que somos iguales. Jamás somos iguales. ¿Quién les ha imbuido a esa gente que en el fondo está tan claramente indignada como usted y como yo a que somos iguales? Aquí ha pasado algo. Aquí hay un grupo político que le interesa plantear eso porque tiene intereses electorales. Yo estoy de acuerdo que hay que ir en defensa de los desahuciados, en fin, todo lo que haga falta. Pero, hombre, he ido a un montón de manifestaciones contra el paro que íbamos los que estábamos trabajando. He ido a un montón de manifestaciones que iba a favor del empleo juvenil y allí no estaban los jóvenes. Los jóvenes, yo me he visto con mucha gente que peinamos canas y decimos, joder, yo no me esperaba estar aquí otra vez, macho. Yo pensaba que estos que son cultos, estos que tienen tiempo, estos que tienen el internet y tal, venían a resolver esto. Y resulta que seguimos aquí apeñados. Es verdad que últimamente, puntualmente, yo ahí discrepo. Creo que los jóvenes se mueven puntualmente por cosas. El mantener el criterio global de la responsabilidad de que cuando uno firma algo, que eso es lo que pasa con los gobiernos, cuando uno firma algo, o por lo menos los que creemos que los programas están para cumplirlo, está más complicado hacer demagogia. Pero esa regeneración de la ciudadanía no puede venir por programas televisivos como los que están en alza, ¿no? Tienen que venir por otros, incluso el Salvados, que yo lo veo,
me deja alguna cicatriz que creo que el populismo le va ganando poquito a poco. Y hago una cuestión que usted ha dicho antes también de los empresarios. Si todos los días le dijeran en el telediario que el fontanero es un sinvergüenza, que le roba a las viejecitas, que pone materiales malos todos los días en todas las televisiones, estoy convencido que los fontaneros por las calles serían insultados. Es que hay una campaña dedicada a ver una secta, una clase política, que incluso ya cuando hablamos de la clase política, es que yo he vivido toda mi vida en política y no me considero de esa clase política. Y conozco a miles de personas que no son de esa clase política y me tengo que defender de esa clase política. Entonces, ¿cómo me defiendo? Reiniciándolo. Bueno, por reiniciarlo es volver a plantear situaciones con la experiencia del pasado que nos vengan bien para el futuro. ¿Y con quién lo hacemos? Pues con los ciudadanos. Pero es que los ciudadanos están en otras cosas. Cuando Cospedal sale y dice, lo importante es el paro y lo demás son cosillas. Y eso se asume. Y se asume hasta tal punto que cuando uno vea las encuestas dice que el Partido Popular hoy gana, entonces yo me digo, no es que la izquierda lo está haciendo mal, que lo está. Digo que la ciudadanía lo está haciendo mal. Y que cuando discuto con mi padre o con otras personas de mi familia que entienden de lo que estamos hablando, coño, que es que me cuesta un trabajo enorme decirle, oye, que es que es lo que nos están atracando. Siempre hay alguna cosa porque lo leen, lo estudian, lo ven desde la pantalla mágica. Entonces, sin la pantalla mágica estamos perdidos. Y si encima las clases que tienen que venir a sustituirnos están puntualmente adormecidas o se espabilan por determinadas cosas, pueden estar pegándose durante 2 semanas por un desahucio y no entender eso que usted ha dicho. Eso es el problema. Que es que cuando los partidos, si nos radicalizamos, como bien ha dicho el compañero, si nos radicalizamos, a lo mejor es que nos estamos pasando. Si es que la ciudadanía no está para radicalismo, si es que cada vez que hablas con alguien y le explicas esto, o sea, lo que usted ha dicho, en un contexto fuera de los que estamos aquí, sería explosivo. Pues no ha dicho ninguna mentira. Es algo que vemos en lo cotidiano, ninguna mentira. Sería explosivo. Bueno, alguno diría que le tienen que meter en la cárcel no mañana, sino esta noche. Entonces, si eso no lo rompemos, si ese reinicio no lo hacemos, si no quitamos los virus, si no nos ponemos en manos de los informáticos que reparen el y que sepan hacerlo, luego ya de cómo se hace dentro de los partidos, a lo mejor, que militamos y votamos al mismo, a lo mejor podríamos discutir si poner a una persona ahora no sería abrazarla, porque este partido tiene la voluntad de follarse a todo lo que le ponemos. O sea, tiene un poderío de cainitismo interno que es fantástico, ¿no? Es posible que lo de... Y termino, perdonad. Es posible que lo que ha ocurrido este fin de semana en Ponferrada sea un error. Pero estoy convencido que si la prensa, en vez de empezar a diciendo lo que han dicho, hubieran dicho justo al revés. Oye, el PSOE ha conseguido recuperar una población y además ha conseguido que un señor que está sentenciado esté fuera de la política. Si machacanamente todos los... que han abierto los telediarios con esto, una cuestión de tercera división. Hubieran dicho lo contrario, ahora mismo estaríamos dando saltos o mucha gente estaría diciendo que lo de Ponferrada está cojonudo. Pero es que el mensaje ha sido tan brutal, tan constante, tan duro, que al final hasta revocaba, ha dicho, oye, que me he equivocado. Bueno, pues es verdad que me he equivocado, pero coño, acabamos de sacar de aquí a un tío corrupto de la política y hemos recuperado un gobierno para la izquierda. Y que se lo ofrecemos a Izquierda Unida para seguir trabajando y tal. Entonces, creo que todo esto está tan complicado que me gustaría saber quién va a ser el que va a dar la tecla al reinicio. Bueno, no, yo tengo el mío. Sí, bueno, no sé, es que las preguntas que hacen ustedes, como en realidad las contestan al mismo tiempo, pues yo me limito a glosar y tal, sí. No, y algunas cosas que se me ocurren. Hombre, en lo de Ponferrada no estoy muy de acuerdo. Creo que, mire, en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad basada en la comunicación, una sociedad abierta, de acceso libre a la información completa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la comunicación. Y no se puede celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora poniéndose de alcalde con el voto de un acusador sexual. Hombre, eso no... Bueno, pero es que claro, el problema es que nosotros, quiero decir, que la izquierda y la derecha es la izquierda y la derecha porque no son lo mismo.
aunque ahora voy a eso de qué pasa con eso de PSOE-PP, la misma mierda es. Bueno, ahora voy a eso. Pero no somos lo mismo. Y eso no se puede olvidar, no se puede olvidar. Y simplemente voy a hacer un comentario a esa cuestión del lo mismo, no lo mismo, etcétera. Mire, no hay sistema político estable. Todos los sistemas políticos pueden cambiar. De hecho, cambian con mucha frecuencia. Usted echa una ojeada al mapa de Europa y se da usted cuenta que no solo los sistemas políticos, las formas de Estado, aparecen estados, desaparecen estados. Eso solo pasa en Europa, por cierto. En el resto de los continentes los estados no cambian. América, que tanto habla de ser el nuevo continente, el vigor, la juventud, no sé qué, lleva 200 años con los mismos estados, los mismos regímenes, no ha cambiado nada. Y aquí aparecen principados, desaparecen principados, Noruega se separa de Suecia, Chequia de Eslovaquia, en fin, esto es muy movido, ¿no? Los sistemas políticos no tienen garantizada la estabilidad, sean los que sean. Hitler subió al poder anunciando el Reich a 1000 Jahre, de los 1000 años, y duró 12. El señor Suárez, al que yo tengo mucho aprecio por diversas razones, pero que se había educado en un clima más próximo a Hitler que al mío, dijo que el reino de la UCD iba a durar 100 años, 12. Los sistemas no tienen la estabilidad garantizada, ninguno. Bien, ahora vamos a pensar lo siguiente. La tradición en España es que los sistemas políticos de vez en cuando hacen crisis del lado de la derecha, con intervención militar y establecimiento de dictaduras. Esa es la experiencia del siglo XX y la experiencia de buena parte del siglo XIX. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos jugando derecha e izquierda en un terreno falso, minado. Los otros tienen las cartas marcadas. Los otros pueden hacer lo que quieran, llevar las cosas al extremo que quieran, porque saben que si el régimen hace crisis y establece una dictadura, ellos van a seguir como están, y nosotros vamos todos a la cárcel. Nosotros no estamos interesados en la inestabilidad del sistema, porque cuando el sistema se convierte en una dictadura, nosotros vamos a la cárcel. Ellos lo encuentran todo muy plácido. De forma que es un juego en mucha desventaja. Es una de las numerosas desventajas que tiene la izquierda frente a la derecha, de la que casi nadie es consciente. Por eso cuando se dice, ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? Porque les da igual. Porque les da igual. Si sale un militar y dice, la patria está antes que la democracia, que vaya usted a saber lo que entiende el buen hombre este por democracia, y dices, corcho, que ya están otra vez los milicos dando la tabarra, a ellos les da lo mismo, porque llegan los milicos, dan la tabarra, establecen la dictadura, el señor Rajoy sigue en su sitio, volverá a ser presidente de la Diputación de Pontevedra, de donde, por cierto, no debió salir. El resto de la gente volverá a sus canonjías y tal, y nosotros todos a la cárcel o al paredón. Eso no se puede olvidar, y eso es un dato con el que tenemos que contar. Estamos en inferioridad de condiciones en muchas partes. Esta es una de ellas con la que no se suele contar, y debe hacerse porque además hay que decírselo. Hay que decirle, usted es tan salvaje y usted es tan arrogante y es usted tan chulo, porque es usted un franquista, porque son ustedes los franquistas, que lo que están deseando es acabar con la democracia. Porque les molesta, se les descubren los chanchullos, los llevan a la cárcel poco, pero de vez en cuando la visitan. Claro, entonces no lo quieren. Ya sé que esto es un discurso que suena un poco duro, pero es verdad. Pero es verdad. Mire, hace mucho tiempo, bueno, no mucho, pero en los tiempos de Felipe González, en un programa de televisión, a mí se me ocurrió decir que los señores del PP eran franquistas. Y el bueno de Pedro J. me saltó a la yugular a decirme, pero tú estás diciendo que un gobierno de Aznar, un gobierno de Rajoy, un gobierno de no sé quién, es un gobierno de franquistas. Y sí, claro que sí. No solamente entonces, ahora lo digo también, sí. Es un gobierno de un partido fundado por un ministro de Franco, que tiene un ministro de Justicia hoy, cuyo suegro fue ministro de Franco. Vive y ha escrito unas memorias que se llama Sin cambiar de bandera, que no se arrepienten, que no condenan el franquismo, que no resarcen las víctimas no digo de la guerra civil, sino de la dictadura
de delincuentes y genocidas que establecieron aquí durante 40 años, que establecieron un régimen de terror y de miedo, son los herederos. Prolongan su espíritu y si pudieran volverían a las circunstancias. Y eso es muy duro, eso es muy duro. Y luego, la cuestión esta del somos o no somos iguales. También vengo de aquella época, por cierto, también vengo de otra muy curiosa. El otro día, en una entrevista, me dice uno, dice, oye, ¿tú qué opinas de los yayoflautas? Digo, coño, que son los míos. ¿Qué le vamos a hacer? Dice, mira, a mí me pilló la cosa pegándome con los guardias en los años 60 y me temo que voy a morir así. Porque, claro, al final, en el interregno pude hacer una familia, tal, vivir tranquilo y tal, pero la verdad es que, yo no sé ustedes, a mí la situación me impele a manifestar mi posición en público permanentemente. Porque entiendo que la necesaria reacción de este cuerpo social atenazado o, digamos, sometido por dos factores, no se puede hacer de otra manera. Los dos factores son, uno, el miedo. Es fastidioso decir esto, ya lo sé, pero existe. Vaya usted a los pueblos de España. Todavía hoy la gente no se atreve a hablar. Fueron años muy duros. No hace falta decir más, ¿verdad? O hace falta decir que paseaban a las mujeres peladas al cero por las calles, apedreándolas con aceite de ricino, cagándose la pata abajo en una actitud de humillación. Hace falta decir que le robaban los hijos a las rojas y después las fusilaban. Hace falta decir que violaban a las mujeres, que asesinaban y torturaban a los hombres, pero no en el año 39, en el 40, 41, 42, en el 50, en el 50 y tantos. El último guerrillero murió en el año 65. Eso destiló un terror y un miedo en la población que se mantiene, y ellos lo saben. Y los curas también. Son uno de los principales beneficiarios, son los que delataban a la gente. Son los que decían aquel fue esto o este fue lo otro y los iban a buscar a sus casas y los asesinaban a sangre fría, si no eran los propios curas los que apretaban el gatillo, que también. Y no solamente a civiles, a curas vascos también mataron. Uno, el miedo, y el otro, el carácter acomodaticio que nos ha dado el desarrollo del estado del bienestar del año 50, de 1950 en adelante, hasta 1975, desarrollo del estado del bienestar en toda Europa, en todo el mundo, que es una obra de los socialistas. Y aquí les pido a ustedes un poco de reflexión. Los socialistas pusieron en pie el estado del bienestar, no lo pusieron solos, y nadie tiene la desfachatez de apropiarse de esa creación. Fue una alianza entre partidos socialdemócratas, partidos demócratas cristianos y partidos liberales en la posguerra. Los liberales y los demócratas cristianos estaban un poco a regañadientes, pero estaban. Es decir, la obra del estado del bienestar que garantizó 25 años de crecimiento sostenido, pleno empleo, desarrollo, eso ha acabado creando unas poblaciones con unos intereses creados, ha acabado creando una conciencia falsa de clase, de forma que mucha gente piensa que es clase media cuando es clase obrera. Mucha gente piensa que esos derechos que se conquistaron y que solo se pueden mantener defendiéndolos, ya están ahí para quedarse, y que nunca iba a venir nadie a negarnos la jornada de 8 horas, el salario, las vacaciones pagadas. Dentro de un año no hay vacaciones pagadas, no hay convenios colectivos, se han cargado el derecho del trabajo, han echado abajo todo, pero la gente tiene miedo por un lado y miedo por el otro. Tiene el miedo de perder el bienestar que obtuvieron gracias a la obra de los socialdemócratas. Y aquí un recordatorio histórico que no estará de más, a propósito de esto de somos lo mismo. No, claro que no somos lo mismo, en modo alguno, en modo alguno. Cuando los socialistas democráticos, los socialdemócratas pusieron en marcha el estado del bienestar, que es un asunto al que yo he dedicado mucha atención porque siempre me ha parecido la vía correcta para implantar un socialismo democrático. Y le he dedicado estudios y trabajo y esfuerzo. Los principales enemigos eran los comunistas, que decían que la prueba de que los socialdemócratas eran unos traidores y que habían puesto el estado del bienestar en marcha para desactivar las energías revolucionarias del movimiento obrero.
Los socialdemócratas eran unos asquerosos traidores y el estado del bienestar, en un juego de palabras de un interesante teórico marxista norteamericano, Paul Suisi, que decía the welfare state is the warfare state. Es decir, es un juego de palabras que traducido al castellano daría el estado del bienestar es el estado de la guerra. Capitalismo monopolista de Estado, donde los socialistas democráticos se habían vendido al capital y habían arrojado unas migajas al proletariado y le habían, por lo tanto, limado los dientes. La crítica más feroz al estado del bienestar vino de los comunistas. Venía dictada por la Unión Soviética, y claro, no les interesaba que era esto, pero luego también era propia. De forma que, si alguien ha habido igual, han sido los críticos neoliberales y los críticos comunistas al estado del bienestar que se han juntado. Ahora se escuchan los discursos y le entra a uno la risa. Ahora resulta que los que quieren destruir el estado del bienestar son los socialdemócratas y los que lo defienden son los comunistas. Hombre, yo no sé si existen títulos suficientes para arrogarse esa situación, me da la impresión de que no. Más a tono con nuestra realidad, con nuestra historia, con nuestra lamentable circunstancia española. Mire, yo viví el periodo de los primeros gobiernos socialistas y soy contemporáneo del compañero Anguita. He coincidido con él varias veces y hemos discutido mucho. Si alguien era igual entonces, era la izquierda anguitista y el PP. Si alguien montó una coalición para desbancar a los socialistas, con cena en la casa de Aznar incluida, donde el director del periódico Independiente regaló a cada uno de los anfitriones la historia de la caída y hundimiento del Imperio Romano del gran ilustrado inglés Fitzgibbon, que lo dice él. Yo reuní a Aznar y a Anguita en mi casa para que aunaran estrategia. No lo digo yo, lo dicen ellos. Claro, eso autorizaba a decir, oye, estáis haciendo una pinza en contra del PSOE. A eso respondían, el PSOE y el PP se han puesto más veces de acuerdo en legislación que con nosotros. Pues también es posible, pero esta era una alianza de carácter estratégico político, no tanto de legislación cotidiana. Al día de hoy, duele oír que el PP y el PSOE la misma mierda es, duele mucho. Ir a las manifestaciones donde te digan eso duele mucho, sobre todo porque no es verdad, pero en parte sí. La reforma de la Constitución de agosto de 2011 no tuvo que producirse nunca. Nunca. Si hay que reformar la Constitución, que no lo dudo, yo soy partidario de reformar la Constitución, es más, soy partidario de hacer lo que la propia Constitución prevé, que es un texto tan delicioso que dice que cuando haya una reforma de la Constitución, dice, o una revisión total, corchó, una revisión total es tirar esta y poner otra, ¿no? Porque, ¿qué revisión total? Bueno, pues yo, amparado en eso, partidario de un proceso constituyente nuevo, que revise la forma de Estado, monarquía y república, que revise la organización territorial del Estado, que revise la protección jurídica de los derechos que no están garantizados, etcétera. A lo mejor también aceptaría ese ukase de los alemanes de obligarnos en el artículo 105 a poner un techo al gasto público, al déficit público. Incidentalmente, les cuento que eso es una cosa que llevan los neoliberales norteamericanos persiguiendo desde hace 20 años y no lo han conseguido. Es una propuesta que viene de los neoliberales más pronunciados, básicamente Wagner, Tulloch y Buchanan, recientemente fallecido, una reforma de la Constitución de los Estados Unidos que obligue al déficit cero, presupuesto equilibrado, techo de gasto. Y no lo han conseguido porque no sacan los votos suficientes en los Estados Unidos. Y sin embargo aquí sí. Y aquí sí, ¿por qué? Pues porque ni siquiera se ha consultado a la población. Eso fue un desastre. Como fue un desastre abandonar la política de separación entre la Iglesia y el Estado. Como es un desastre abandonar la necesaria formulación de, antes lo decía muy bien Paco,
fórmulas de organización territorial imaginativas que nos saquen de este barullo que tenemos. Como es un desastre que sistemáticamente, cada vez que hay un problema, vayamos en auxilio del vencedor. Se puede hacer una política de oposición, se puede ser leal, se puede ser constructivo, como muy bien dice Rubalcaba, y me parece espléndido. Dice, soy una oposición responsable, séalo, pero sin necesidad de convertirte en una alfombra, ni en justificar y embellecer lo que está haciendo el otro. Claro, entonces, no somos lo mismo, no, yo jamás, yo. Claro, yo no pertenezco al Partido Socialista, soy un modesto votante, nada más. Y me lo pensaré la próxima vez, por cierto. Y eso es una cosa que yo creo que a los socialistas, no por mí, por esta persona que importa un rábano, sino por mucha gente que, como yo, piensa que si no muestran sensibilidad ante la situación, que los vote su tía. Que los vote su tía, porque, claro, ya está bien, ¿no? Es decir, claro, que es pedirle a los socialistas que se reconozcan en su historia y que actúen en consecuencia. Y que si quieren quitarse el San Benito injusto de ser lo mismo que el PP, que actúen en consecuencia también. Que muestren una alternativa real, verosímil, en la que la gente pueda creer. Porque no es cierto que el PP consiga mantener el voto, o gane voto, o se mantenga el voto. Lo cierto es que el PSOE los pierde. Es decir, el PP no ganó las elecciones, las perdió el PSOE. Y si no se sale de esto... Bueno, y yo entiendo, porque a veces me pasa, a veces incluso, pues Rubalcaba tiene, aunque es hombre paciente y pobre tico, tiene un saco de paciencia, cae un poco en la tendencia de decir, bueno, esto es un asunto nuestro, interno, de los socialistas. Claro, es muy duro que alguien te diga, mira, uno de izquierdas no puede decir eso. No puede decir eso, no hay asuntos internos vuestros. Vosotros sois responsables ante vuestros electores y vuestros electores tienen perfecto derecho a exigiros cuentas. Y lo que ha pasado hasta ahora es que no lo han hecho. Y os habéis acostumbrado a esta vía, a este ambiente de molicie. Y en concreto, la actual dirección del PSOE es muy conservadora, es más conservadora que su propio partido. Y eso o lo arreglan o van mal. Bueno, pues me toca el papel desagradable porque podríamos continuar mucho tiempo, pero hay una dictadura que es la dictadura del tiempo. Y de hecho me consta que hay varias preguntas más que se querían hacer, pero el tiempo, las limitaciones del tiempo. Reiterar el agradecimiento a Ramón, a Ágora Fuenlabrada, que ha hecho un pleno con toda la gente aquí. Y pues nada, que vamos a seguir... Clemencia, vamos a pedir clemencia. Combate en las calles y también allí donde se tenga responsabilidades institucionales. Y nada, que ya no se me ocurre que ya nos volveremos otra vez a ver. Y nada, buenas tardes. Muy bien.